¿Qué tal? Buenas noches, profe. Este es un video para hablar sobre el tema de la unidad uno que comenzó con regresión simple y la correlación. Para esto, pues vamos a dar una breve introducción. Y es que la regresión simple y la correlación son dos conceptos fundamentales en la estadística que se utilizan para analizar y relacionar y tener relaciones entre dos variables. También explica que la regresión simple se enfoca en cómo una variable puede afectar a la otra, mientras que esta correlación se enfoca a la fuerza y la dirección de una relación entre dos variables. Eh, de ahí vamos a ver los tipos de relaciones, que puede ser relación directa o también la relación indirecta, que la relación directa tiene a variar con una pendiente positiva y la relación inversa con una pendiente negativa. También los tipos de relaciones, pues es una correlación que se va relacionada o se asocia entre dos o puede ser hasta más variables, que la variable que debe tener una variable conocida que se llama la variable y otra que tiene que ser la variable independiente. A lo que tratamos de predecir es que la variable dependiente es la variable que podemos encontrar mediante una serie de operaciones que veremos más adelante. También el diagrama de dispersión, que es una herramienta fundamental de la estadística y más relacionada con este tema, pues el primer paso para determinar si existe una relación entre dos o más variables es examinar a la figura de los datos observados o conocidos. Aquí podemos observar que es una gráfica de la figura 12.3 del libro que tiene una relación con Y y con X. Por ejemplo, aquí es una calificación de exámenes. También visualmente esto nos ayuda a poder identificar patrones para que indiquen las variables en las que se están relacionando, y si esto sucede también podemos ver qué tipo de línea o la ecuación de estimación que esta que escribe esta relación. También aquí a simple vista podemos ver que llamamos el diagrama de dispersión al patrón de los puntos que resulta al registrar cada uno de par de datos, como en la tabla 2.1. Y también aquí vemos la relación de la tabla 2.1, que como le comentaba son los datos de estudiantes para calificaciones de sus exámenes de admisión. Y aquí podemos ver en la tabla 12.1 una tabla donde nos habla sobre datos, pero gráficamente nos puede ayudar más el diagrama de dispersión de la figura 12.3. También vimos el uso de las ecuaciones de una estimación por una línea recta. La primera es que la ecuación de estimación por una línea recta es la herramienta útil para predecir el valor de una variable en función de otra. Y la ecuación se representa como y igual a más bx, donde y es la variable dependiente, que es lo que habíamos hablado, y x es la variable independiente, y a es la intersección entre y b, que esa es la pendiente de la línea de regresión. Y para utilizar la ecuación de estimación se debe tener, para empezar, un valor conocido que es la variable independiente, que es x, y se puede utilizar la ecuación para predecir el valor correspondiente de la variable dependiente, que es y. Por ejemplo, se sabe que x es igual a 5, se puede utilizar una ecuación de estimación para predecir el valor de y correspondiente. Aquí tenemos en la figura 12.1 cuál es la ecuación para la línea recta, que es y es igual a más b y por x, que es la variable independiente. También la ecuación de estimación también se puede utilizar para calcular errores de predicción. Es la diferencia entre el valor real de la variable dependiente y el valor predicho por la ecuación de estimación. También el error de predicción se utiliza para evaluar la precisión de la ecuación de estimación y para determinar si así es adecuada para hacer predicciones en un conjunto de datos determinados. El tema 5 pues fue el uso de la ecuación para la estimación de una línea recta. En base a lo visto que hemos platicado ahorita, pues la ecuación de estimación también se puede utilizar para calcular el error de una predicción, que es la diferencia entre el valor real y la variable dependiente del valor predicho de la ecuación de estimación. El error de predicción se utiliza para evaluar la precisión de la ecuación de estimación y para determinar si es adecuada para hacer predicciones en un conjunto de datos determinados, como aquí vemos en la pendiente de la línea recta, que es la ecuación para esta, que es b es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. También el método de mínimos cuadrados,
que como para calcular una ecuación para la línea dibujada en medio del conjunto de los puntos del diagrama de dispersión, podemos ajustar una recta matemáticamente sin ninguno de estos puntos sobre ella. Y así comenzaremos igual el uso de y gorro para los que simbolizar los valores individuales de los puntos estimados de esto, aquellos puntos de esta línea de estimación. En consecuencia, escribiremos la ecuación para la línea de estimación como la línea de estimación es igual a y gorro es igual a más bx. Mientras más lejos de este punto de la estimación, más serio es el error. Preferimos tener igual varios valores en absolutos pequeños a uno grande usando criterios del mínimo cuadrado. Y aquí también podemos determinar si una línea de estimación es mejor que otra. También los estadísticos han desarrollado dos ecuaciones para que podamos utilizar la pendiente y la ordenada y en la recta de regresión de mejor ajuste. Y aquí vemos la primera fórmula se calcula de la pendiente de la recta del mejor ajuste, que es donde B es la pendiente de la línea de estimación del mejor ajuste, y esto es igual a la sumatoria de x más y menos el número de datos y de nuevo x por y sobre la sumatoria de x al cuadrado menos el valor de datos sobre x al cuadrado. Y donde para la ordenada y la recta de la regresión de mejor ajuste es igual a es igual a y menos bx, donde a es la ordenada, b es igual a la pendiente de ecuación de 2 menos 4 más la ordenada de la recta de regresión de mínimos cuadrados y la media de los valores de la variable dependiente, y x es igual a la media de los valores de la variable dependiente. El 7 es el uso de métodos del mínimo. Aquí en el libro nos puso con dos ejemplos, pero yo lo voy a hacer con uno. Y el primer paso para calcular la recta de regresión es el problema, que es organizar los datos. Y como en resumen de la tabla 2.7, pues esto tenía una tabla ya previamente hecha, pues nos permite sustituir directamente a las ecuaciones. Aquí vamos como haciendo con la fórmula anterior que vimos, haciendo las sustituciones nos da que la pendiente de la línea es 0.75 y para la ordenada y es 3.75. Con estos dos podemos determinar la ecuación de estimación, que es igual a y gorro es igual a más bx, que sería 3.75 de la ordenada y más 0.75x, que es la pendiente de la línea. Con esto podemos hacer eh, las ecuaciones para saber la estimación. También vimos la verificación de la ecuación de estimación, que es igual es una parte fundamental, ya que si no sabemos verificar la ecuación, pues no sabemos realmente si está bien. Para esto es un método más justificado que surge de las propiedades matemáticas de una recta conjunta y por el método de mínimos cuadrados, es decir, de los errores individuales positivos o negativos, todos estos deben sumar cero. Y usando la información de la tabla 2.9 vamos a verificar que la suma de los errores es el último problema que es igual a cero. También el error de estándar de la estimación que es SE, que es igual a la raíz de la sumatoria de x menos y menos y gorro por 2, bueno, al cuadrado, sobre n, que es el número de datos, menos 2, que es el error estándar de estimación, que es una medida precisa de la línea de regresión en la regresión simple lineal. El error estándar de la estimación se utiliza para estimar la variabilidad de los valores de la variable dependiente alrededor de la línea de regresión. El error estándar de la estimación se calcula utilizando la fórmula. También el uso del método abreviado para calcular el error estándar. Aquí vamos a buscar lo que es SE, que es el método abreviado para encontrar los errores de estimación. Para este paso podemos eliminar algunos pasos de las tareas usando esta ecuación, que es un método más directo, que es SE es igual a la sumatoria de y al cuadrado menos a más la sumatoria de y menos b más la sumatoria de x por y sobre n, que es el número de datos, menos 2. Y aquí también tenemos la interpretación del error estándar para la estimación,
que, como ocurría en el caso de las divisiones estándar, mientras más grande sea el error estándar de la estimación, será mayor la dispersión de los puntos alrededor de la línea de regresión. De manera inversa, si S es igual a cero, esperamos que la ecuación de estimación sea un estimador perfecto de la variable dependiente. En este caso, todos los puntos caerían directamente sobre la línea de regresión y no habría puntos de dispersión alrededor. Las suposiciones para SE es que este punto debemos establecer las suposiciones necesarias, ya que pronto haremos algunas afirmaciones probabilísticas, específicamente que uno, los valores observados para Y tienen una distribución normal alrededor de cada valor de la estimación de Y gorro, y que la variante de distribuciones alrededor de cada valor es posible que Y gorro sea la misma, y con eso los intervalos de confianza para la estimación o el valor esperado. Uno, podemos concebir que el error estándar de la estimación como la herramienta estadística que podemos usar para hacer afirmaciones de probabilidad acerca de un intervalo o alrededor del estimado de Y gorro, dentro del cual lo real es Y. Como aquí podemos ver en la figura de la tabla 12.2, podemos ver que, por ejemplo, hay una seguridad del 95.5 de que el valor real de Y caerá dentro de los dos errores estándar del valor estimado de Y gorro, que aquí está, por en medio, que es la línea que parte de Y menos A más BX más 2SG, es, es que es más menos 2SG, que es igual al 95% de que todos los puntos deben caer en esta región. Como podemos observar que los puntos que marca entre estos dos son los puntos donde hay mayores puntos de dispersión en toda la tabla. También recuerde que los datos estadísticos para aplicar los intervalos de confianza para la estimación se basan en la distribución normal, que es el 68 para el ISE y el 95 para el 2S y el 97.7 para el 3S. Y solo para una muestra de grandes cantidades, esto es cuando n es menor que 30. En este problema, por ejemplo, nuestro tamaño de la muestra es demasiado pequeño porque n es menor que 4, por lo tanto, en nuestras conclusiones son inexactas. Pero de todos modos, ya con lo antes platicado, el método que hemos utilizado para demostrar nuestro principio involucrado de los intervalos de confianza para la estimación, si deseamos evitar inexactitudes ocasionadas por el tamaño de la muestra, necesitamos usar la distribución T, que recuerde que esta distribución, la distribución T, es apropiada cuando n es menor que 30 y la desviación estándar de la población no se conoce. Bueno, profe, con esto termino mi presentación sobre sobre los temas de la unidad 1 y espero que tenga buen día. Gracias.